El tema a tratar va a ser, dentro del Islam y al-Ándalus, el punto 3, la expansión del Islam. No lo vamos a entender, no lo vamos a enfocar solo desde el punto de vista de ocupación espacial, sino que el tema nos permitirá introducir otras variables como la evolución económica, la administración o incluso la propia sociedad. Para ilustrar un poco este tema, presentamos, por una parte, una línea cronológica para visualizar claramente la sucesión de los califatos que vamos a analizar, es decir, el califato ortodoxo, desde la muerte del profeta en el 632 hasta el 661, el califato omeya desde esta última fecha hasta el 750 y el califato abasí a partir del 750. Desde un punto de vista geográfico también podemos visualizarlo. Podremos ver cómo a la muerte, poco más o menos a la muerte de Mahoma, tienen ocupada prácticamente todo lo que es la península arábiga. Después, con los califas ortodoxos, vamos a llegar desde Libia, poco más o menos, hasta Persia, llegando al norte de Mesopotamia y ocupando, eso sí, ya la totalidad de la península arábiga, y después lo más relevante de las conquistas omeyas, entre otras cosas, lo distante de sus puntos, ¿no? Saber al-Ándalus o el Valle del Indo. Bien, el califato ortodoxo, recordemos las fechas 632-661, lo componen de hecho cuatro califas. Lo vamos a dividir en dos e iremos explicando los motivos a lo largo de la exposición. Los dos primeros, Abu Bakr y Omar, desde el 632 hasta el 644, son los que vienen a protagonizar realmente las conquistas más relevantes. El primero de ellos somete a Arabia en casi un año y al tiempo que empieza a atacar a los vecinos imperios bizantino y persa, pero recordemos que su gobierno solo dura 2 años. Omar tiene un gobierno más dilatado en el tiempo y le permite conquistar Siria, Palestina, Persia y Egipto. Tanta conquista necesita de una organización y los musulmanes hacen una clara distinción entre vencidos. Veamos cómo. Desde un punto de vista religioso, ellos distinguen entre paganos y los fieles, esto es, fieles a religiones de lo que llaman de la escritura. Los primeros, los paganos, están sujetos a una conversión forzosa, no tienen posibilidad de elección, mientras que los últimos no están obligados a una conversión y sí están obligados al pago de un impuesto, es el llamado jizya. Existe otra variante donde la distinción entre vencidos también es patente y es en relación al uso, propiedad de las tierras conquistadas. En primera instancia hacemos referencia a las que continúan en manos de sus propietarios. ¿Por qué continúan en manos de sus propietarios? Porque ha habido un pacto previo a la conquista o ocupación de las tierras. Pese a que continúan en manos de sus legítimos, están sujetos al pago de una renta, como hemos visto antes con la jizya. En este caso se llama jaray. Pero también están los que pasan, aquellas tierras que pasan directamente al patrimonio del Estado. ¿Por qué? Por confiscación tras una victoria sin condiciones. Existe en este primer apartado una tercera variable que también queremos destacar, y es o son las ciudades, tanto las antiguas como las de nueva creación. ¿Y por qué queremos destacarlo? Por dos cosas, básicamente. Primero, porque supone un cambio trascendental, es decir, la sociedad beduina, la sociedad árabe es, por antonomasia, una sociedad nómada en sus orígenes. Y se está transformando, pese a que la cultura pesa, se transforma en una sociedad urbana. Esto le va a permitir el control desde las ciudades de lo que va a ser el poder militar, del comercio, de la propiedad de la tierra y, por último, la administración fiscal
y la judicial. Bien, hemos dicho que el califato ortodoxo lo componían 4 califas. Los 2 primeros ya los hemos visto. Los 2 segundos, los 2 últimos, son Othman y Ali. ¿Qué particularidad tienen estos dos con respecto a los anteriores? Pues la tienen su elección. Los califas eran elegidos por la Shura. Pero hasta este momento, hasta la llegada de Othman, siempre había habido un solo candidato. Por tanto, la elección era fácil de llevar a buen término. Pero para este caso, tras la muerte de Omar, se suceden 2 posibles candidatos, Othman y Ali. La elección es la de Othman. La elección en primera instancia es la de Othman. Particularidades de este califa: protege a los miembros de su clan, recordemos que es Omeya, en la Meca, al tiempo que les otorga los mejores cargos en la administración central y provincial. De Ali, entre otras muchas cosas, tenemos que destacar la fuerte oposición que tuvo hasta su asesinato. Vamos a examinar un poco más con detalle al primero de ellos, Othman. Recordando fechas, 644-656. Por una parte, supone ese concepto novedoso que es una oposición, y además una oposición consolidada, cuyo líder va a ser Ali. Pero además de esto, tiene otros problemas. Concretamente son 3: la diferenciación religiosa, enfrentamientos y resurgimiento de antiguas rivalidades. Yendo al primero de ellos, la diferenciación religiosa. ¿Qué supone? Pues supone una distinción entre la ortodoxia del califa Omeya y la heterodoxia de Ali. Desde esta heterodoxia, Ali impugnará el derecho de votación vinculado ¿a qué? A la Shura, y al tiempo que reivindicará el derecho de herencia para ocupar el cargo de califa. Bien, en cuanto a enfrentamientos, ¿qué supone? Bien, pues tenemos enfrentamientos entre los clanes omeyas, de los que forma parte Othman, y los abasíes por el dominio y explotación del imperio. Y nos queda un tercer problema, que es el resurgimiento de antiguas rivalidades. ¿Cuáles son? Las tribus árabes del norte, los quraisíes, de los que son o forman parte Othman y su clan, y las tribus árabes del sur, los llamados yemeníes. Bien, Othman es asesinado por un jarichí y le va a suceder Ali. Claro, son 5 años, pero no son 5 años precisamente buenos de llevar a cabo. Se tendrá que enfrentar igualmente a 3 problemas. Por una parte, la pérdida de adeptos. Por otra parte, el enfrentamiento militar. Y la última, que también veremos, las consecuencias del arbitraje. Bien, la pérdida de adeptos. A ver, por una parte, el clan Omeya, del que había formado parte Othman, ahora ve peligrar su posición de poder. Recordemos que les había otorgado los mejores cargos en la administración central y provincial. Por tanto, la llegada de Ali amenaza estos privilegios. Por otra parte, los quraisíes no omeyas se aglutinaron en torno a la figura de Aisha, esposa de Mahoma, también en contra de Ali. Y, por último, los críticos hacia este último, hacia Ali, no dudaban en hacerle blanco de acusaciones que le implicaban en el asesinato de su predecesor. Bien, enfrentamiento militar. ¿Qué vamos a destacar aquí? Aquí tenemos que destacar 2 batallas. La batalla del Camello del 56 y la batalla de Siffin del 57. Con la batalla del Camello todo parece indicar, en principio, que la autoridad de Ali sería finalmente reconocida, habida cuenta de los problemas derivados, entre otros, de las sombras que
Pues que directa o indirectamente nublaban o alimentaban todo prejuicio en torno a la legitimidad de Alí para ostentar el cargo de califa. Pero quizás sea tanto más importante la batalla de Sifin del 57. ¿Por qué? Muawiyah, gobernador sirio, pero además primo de Othman, reclama venganza. Acaba en un enfrentamiento armado, y este enfrentamiento a su vez acaba con un arbitraje que algunos pasarán a llamar divino. ¿Qué se pretende? Bien, se pretende discutir la posible implicación de Alí en el asesinato de Othman, así como la posible legitimidad de las reclamaciones omeyas. Bien, hemos hablado de ese arbitraje divino después de la batalla de Sifin. Bien, las consecuencias de este arbitraje fueron notables y obviamente unas consecuencias desastrosas para Ali. Por una parte, se le echó en cara el aceptar el arbitraje. Por tanto, una parte importante de sus apoyos se segregaron y pasaron a formar parte de un colectivo llamado Jariyí, y al tiempo que Ali se vio forzado también a compartirles. Por otra parte, a la salida de los jariyíes se le sumarán las pérdidas de otros apoyos con los que contaba el califa. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Ali será asesinado, como lo fue Othman, por un jariyí. Y Muawiyah, quien le había presentado batalla en su momento, se proclamará califa, siendo reconocido a su vez en todos los territorios del imperio. Califa omeya. Eso será en el año 661 y dará o tendrá como consecuencia el inicio del califato omeya.